Hace unos días se anunció la reforma política. En este proyecto de ley se integró un apartado, la autonomía de Coneval, un organismo que durante estos años, casi 8, ha logrado sin duda credibilidad y ha considerado un enorme espacio para la reflexión y sobre todo para nuevos datos. Para hablar de eso, tengo el gusto de tener en el Estudio de México Social al doctor Gonzalo Hernández Licona. Bienvenido al programa, para que nos expliques desde el principio por qué se creó el Coneval. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mario Luis, por la invitación a este tema importante. Y para quien nos escucha, quien nos ve, es importante decir para qué el Congreso crea el Coneval hace ya como 8, 9, 10 años. Yo creo que hay dos razones bien importantes. La primera es los gobiernos en todos lados del mundo hacen una serie de acciones, de programas, de normas, para darle beneficio a la población. Pensemos que ese sea el objetivo principal, hay que dar el beneficio de la duda. Incluso hacen acciones y programas de buenas intenciones, pero no siempre es claro que esa buena intención se traduzca en resultados concretos. Y por lo tanto es importante en cualquier gobierno tener un proceso de evaluación para decir cómo vamos e incluso para apoyar a quien hace programas a que mejoren lo que están haciendo. Entonces es un primer objetivo. Y un segundo, que también es cierto, es que los gobiernos y las personas, ¿no?, tendemos a decir que estamos haciendo un buen trabajo. Digo, es natural pensarlo, ¿no? Pero me parece que ante la ciudadanía, que es quien paga impuestos, hay que darle una respuesta mucho más transparente de cómo vamos y decir cómo vamos, bien o mal, con la mayor transparencia. Esas son las dos razones por las cuales el Congreso crea al Coneval ya en el 2006. Esa es la razón principal. O sea, en 2004 se promulga la nueva ley, la primera ley sobre el desarrollo social. Ahí se mandata la cuestión de un Coneval. Tarda 2 años, casi 2 años, para que se constituya el Coneval, con una razón que tú sostienes. Había necesidad de hacer una evaluación sistemática. Sí. Había habido evaluaciones puntuales, pero no, digamos, de todo el esfuerzo de la federación, eso es importante decirlo. Y la otra razón, dices, y además se mantiene, y yo comparto con ello, la necesidad de saber si realmente lo que se estaba haciendo cumplía por lo menos el objetivo mandatado. Así es. ¿Cuál sería tu balance, digamos, a estos 8 años, ya digamos, de un Coneval ya constituido? ¿Cuál sería el balance? ¿Qué ha logrado el Coneval? Mira, el Congreso, decíamos, crea el Coneval para evaluar y para medir la pobreza en el ámbito del desarrollo social. Sí. Decíamos, hay que saber con claridad a dónde vamos y decirlo con claridad. Es por eso que la creación del Coneval surge del Congreso y no de la Presidencia de la República. Un poquito para que el balance de poder hiciera pues que lo que se dice es lo que hay que mostrar, lo que las cifras muestran es lo que hay que decir. Entonces, el Coneval ha hecho desde su creación en 2006 una serie de evaluaciones, de mediciones de pobreza, que son públicas, cualquier persona las puede ver hoy en día en la página del Coneval, y darse cuenta de lo que hacemos es mostrar cómo vamos con la mayor transparencia e independencia. Cuando hemos dicho que la pobreza ha subido, es porque las cifras muestran que la pobreza ha subido. ¿Qué más uno hubiera querido, Mario Luis, como mexicano? Pues decir que la pobreza, cada vez que la publicamos, baja y baja y baja. Nos gustaría a todos los mexicanos que eso sucediera, pero yo creo que hay que darle a la realidad tal como es y al ciudadano decirle cómo estamos. Entonces, la pobreza subió del 2006 al 2012, ha habido periodos que ha bajado, también lo hemos dicho, porque, insisto, lo que hay que decir son las buenas y las malas noticias. Pero en términos noticias, absolutos, ¿no? La pobreza crece en los años de creación de Coneval. Ese es el dato, digamos, duro al final. Mira, baja un poquito 2005, 2006 y luego se incrementa por dos razones importantísimas. Ha habido un incremento en el precio de los alimentos mayor que la inflación, casi al doble en algunos años. Y la segunda pues, es la crisis financiera que nos pegó a todos en el año 2009, 2010 un poco. Y son dos razones importantes de la mano de un hecho bien importante, Mario Luis, que aquí tú lo has dicho en tu programa. El ingreso de los mexicanos no ha crecido casi nada desde hace como 20 años. Tenemos un ingreso
muy parecido, el poder adquisitivo casi no crece, de hecho ha caído en algunos años. Ha caído, por ejemplo, en este último año, la capacidad de compra de los mexicanos con su ingreso de su trabajo, comprar una canasta alimentaria, ha caído 3.4%. Entonces, los ingresos no han subido, hubo una crisis, los precios de los alimentos suben, y eso hay que decirlo, son las razones principales por las cuales la pobreza ha ido subiendo. Y por otra parte, Coneval ha hecho sistemáticamente evaluación de los programas federales. O sea, sí tenemos hoy una fotografía bien documentada sobre cuáles son las principales, dejamos usar una palabra, carencias que tienen la mayoría de los programas federales, y ha sido un aporte importante. Así es, entonces medimos pobreza y al mismo tiempo evaluamos programas, políticas, acciones, y también está en la página del Coneval lo que hemos dicho. Hay programas que tienen resultados importantes, pero también retos. Por ejemplo, el famoso programa Oportunidades, que a lo mejor es de los más conocidos en el país. Es un programa que tuvo una lógica muy clara. Creemos que el diseño fue claro en el Coneval. Ha ayudado el programa a que los niños y niñas vayan más a la escuela e incluso hayan mejorado de alguna manera en nutrición en áreas rurales, pero también con problemas importantes. Cuando el programa Oportunidad se va a la zona urbana, no tiene los mismos resultados que en la zona rural. O segundo problema, los servicios a los que asisten la población en pobreza extrema, que es la población de oportunidades, los servicios de salud o educativos, no son de muy buena calidad. Por lo tanto, estamos queriendo, qué bueno que los niños vayan a la escuela, pero la calidad pues no ha mejorado y es muy diferente a la calidad de los niños que van en la Ciudad de México, en la colonia Benito Juárez. Entonces es una gran diferencia heterogénea que hay que decirlo. Y se dice para mejorar. Otros ejemplos, el programa Procampo. Después de casi 20 años de su creación, hoy hay que replantearse, queremos desde el Coneval, lo que Procampo tiene que hacer y a dónde tiene que irse. Hoy los objetivos de Procampo ya no son adecuados a lo que hace 20 años posiblemente eran. Entonces, son elementos que hay que decirlo y hay que apuntar que hay cosas en la política social que han tenido avances, pero también hay que decir los retos que vamos a tener. Por ejemplo, recientemente dimos a conocer que hay en el país más de 2.800 programas sociales en toda la República, 278 a nivel nacional y 2.800 y tantos a nivel estatal, ¿no? Y uno se pregunta, oye, ¿no podremos hacer mejor con menos cosas? ¿Por qué multiplicar los programas? Y muchos de ellos no resuelven el problema para el cual fueron hechos. Pero explícame cuál es el proceso. ¿Cómo se arma el programa de trabajo? ¿Quién decide o cómo deciden que hay que hacer evaluación de Procampo, oportunidades, que hay que hacer evaluación del programa de 65 más o 70 y más? ¿Cómo se da este proceso, digamos, de la agenda de trabajo? O en concreto, ¿cuál es tu agenda de trabajo 2014? ¿Qué van a hacer este año? ¿Y cómo lo conformaron? El Coneval tiene, y hay que platicarlo así, la forma de trabajo es el centro de decisión, que es el órgano de gobierno del Coneval, que está constituido por 6 académicos que han trabajado y siguen trabajando en sus universidades y que no fueron electos por el presidente ni por la Secretaría de Desarrollo Social. Fueron electos de manera democrática por los estados, los municipios, el Congreso y el Ejecutivo. ¿La Comisión Nacional de Desarrollo Social? Así es, la Comisión Nacional tiene 44 votos, solo 6 de ellos son del Ejecutivo. Y esa, Mario Luis, es la razón principal por la cual la transparencia en el Coneval, y déjame decirlo, la credibilidad ha estado ahí. Porque los consejeros no le reportan al presidente, no le reportan a la Secretaría de Desarrollo Social, y ellos son los que deciden, con el equipo de trabajo, el programa de evaluación 2014-2013. Por ejemplo, en este año el objetivo es seguir profundizando en la evaluación de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Ya dimos resultados el año pasado, hay que profundizar, es una estrategia bien importante del gobierno federal. Hay que seguir diciendo cómo vamos, qué elementos van bien, qué elementos no van tan bien, con el objetivo de transparencia y mejorar, ¿no? Platícame, en 2006,
¿Cómo fue el proceso? ¿Lo delineas de alguna manera? ¿Cómo llegó a constituirse este consejo? ¿Hubo una convocatoria? ¿Se inscribieron? O sea, ¿fueron propuestos por sus universidades? ¿Cómo se conformó el actual grupo que define el programa de trabajo? Esa es una pregunta muy importante por la coyuntura que ahorita se plantea en la reforma política. La elección de los consejeros hoy en día del Coneval fue a partir de una convocatoria pública. Los consejeros cumplen requisitos estrictamente académicos, ninguno partidista, y son electos por lo que se llama la Comisión Nacional de Desarrollo Social, los estados todos, municipios. ¿Cuáles son los requisitos académicos? ¿Qué es lo Congreso y Ejecutivo. Hay requisitos bien importantes. Uno de ellos es tener o ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es un requisito muy importante que ojalá en la reforma nueva persista. Eso implica quien haya tenido o tenga, sea parte del SNI, Sistema Nacional de Investigadores, son personas que tienen una trayectoria académica importante. Un segundo elemento es que tengan experiencia en materias técnicas de evaluación y medición de pobreza. Es decir, los académicos del Coneval son personas sin partido político, no fueron electos por los partidos políticos y que tienen credenciales académicas muy respetables y muy importantes, lo que le da sobre todo el hecho de medir las cosas como son, sin que nadie les diga, hay que hacer la pobreza de esta manera, o se tiene que subir o bajar o evaluar, porque si eso fuera el caso, no habría credibilidad en el Coneval. Vamos a un corte, los invito a que regresen al Estudio de México Social para seguir hablando del Coneval, las reformas que hoy sin duda están en la mente de los legisladores y que sin duda tienen enormes posibilidades para construir un Coneval más fuerte, más creíble, pero también un Coneval que logre fortalecer la política social. Gonzalo, déjame subrayar una paradoja. El legislador decide, y creo que afortunadamente, que el país requiere un organismo para evaluar. Y afortunadamente se construye un mecanismo que nos has descrito en que hay un comité directivo, 6 académicos reconocidos que siguen trabajando como académicos, pero participan y tienen un mandato que les permite definir el programa de trabajo. Suena realmente sorprendente de que un organismo que está insertado en la Sedesol construye este manejo autónomo, ¿sí? Cuando de hecho es un organismo que depende del Ejecutivo. Pareciera ser que algunos hubieran dicho, bueno, si va a evaluar la política social, que no esté en el Ejecutivo, que esté fuera. Sí. Pero lo resuelven de esta manera operativa. Esa es una paradoja y creo que es una paradoja que tú has descrito muy bien en términos de esta mecánica operativa de quiénes están y cómo trabajan. Pero también está otra dimensión. ¿Cuál es tu balance en términos de, finalmente lo que ustedes hacen es tratar de mejorar la política social, los programas, alertar sobre riesgos? En estos años, ¿tú crees que han podido por lo menos llamar la atención, modificar? Los académicos hemos sido beneficiados de los datos y reconocemos y tenemos un alto reconocimiento al equipo de trabajo. Pero en términos de, digamos, de los actores, el gobierno federal en estos años ¿ha logrado, en base a los datos de ustedes, mejorar, modificar sus trabajos o todavía hay márgenes ahí? Yo creo que hay de las dos, María Luis. Yo creo que hemos tenido aceptación, nos han escuchado lo que hemos dicho, pero por supuesto falta todavía mucho por hacer y por ser escuchados, ¿no? Yo creo que la fuente, déjame empezar por la primera parte que decías y seguimos con cómo nos escuchan. Yo creo que un elemento fundamental en cualquier proceso de medición y evaluación es que sea creíble lo que dices, ¿no? Que lo que digas tenga elementos de transparencia y credibilidad me parece fundamental. Porque si partimos de que eso no existe, pues
Entonces ya quien o que está sesgado, digamos. O que dice, no, pues que están aquí moviendo. Creo que eso no sería una fuente para nada útil. Me parece, y como lo hemos dicho, que la forma en que los consejeros hoy en día del Coneval fueron electos, con total transparencia, en donde no hubo un elemento partidista y en donde ha habido una autonomía real y en los hechos. Y también tengo que decirlo, hasta el momento ha habido un respeto importante de los gobiernos al Coneval. Presidente, el sector de Desarrollo Social, los varios que hemos tenido en los últimos 7 años, ha habido un respeto importante y eso ha ayudado a que lo que decimos tenga credibilidad. Efectivamente, México tiene una situación todavía muy precaria en pobreza extrema, y eso hay que decirlo. Entonces, lo que hemos dicho lo han escuchado en el Congreso, en el Ejecutivo, diferentes secretarios de Estado. Por ejemplo, el programa Procampo, que decíamos hace un segundo, fue modificada su regla de operación en 2009 porque el Coneval decía que muchos recursos van a la población con más ingresos, que es beneficiaria de Procampo. Profundamente regresivo. Dicen, los economistas dicen regresivo, que simplemente quiere decir va mucho dinero a la población que ya es de por sí rica. Entonces, hubo un cambio en las reglas de operación a partir de lo que el Coneval dice y hoy por hoy el Procampo no es que es profundamente progresivo, pero se redujo su problemática de ser regresivo. Otro ejemplo, el programa Oportunidades tiene una papilla nutricional para los niños. Bueno, el hierro de esa papilla no era un hierro adecuado para que los niños lo absorbieran. Y las evaluaciones dieron cuenta de que ese hierro no era el bueno y eventualmente se pudo cambiar. Otro ejemplo, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, dimos datos sobre pobreza urbana y rural, y la Sedesol escuchó muchos de esos elementos, y hoy, por ejemplo, un objetivo de la Cruzada es ir a zonas rurales y urbanas, donde hay también mucha pobreza. Por lo tanto, ha habido ejemplos, afortunadamente, en donde la información se escucha. De hecho, en Hacienda, desde el año 2008, más 2009, un proceso importante del presupuesto es observar los datos de evaluación del Coneval y generar un esquema de cómo poder mejorar el presupuesto. Todavía falta mucho por hacer. Todavía no ligamos totalmente la evaluación al proceso presupuestario totalmente. Eso no es fácil, ningún país lo ha resuelto, pero al menos hay información que se escucha. Ya no digamos, como tú decías, los académicos, las escuelas, los estudiantes que usan los datos de Coneval prácticamente cada semana. Sí, hoy sabemos mucho más de las dimensiones y profundidades de lo social que hace 10 años, no hay duda. Totalmente. Y qué bueno que refieres ejemplos que sí, Coneval en el fondo sí está sirviendo su propósito, mejorar la política pública. Pero ¿qué pasa en los estados? ¿Ustedes, su mandato, logran evaluar lo que hacen los estados, las 32 entidades, o solo es lo que hace el gobierno federal? ¿Hasta dónde llega el Coneval? Nos quedamos hasta un punto, Mario Luis. La Ley General de Desarrollo Social nos indica que hay que medir la pobreza a nivel del país, de los estados y los municipios. Y eso sí lo hacemos. Hoy sabemos el tamaño de la pobreza en México. Por ejemplo, el Estado de México tiene 7.3 millones de personas en la pobreza, Veracruz 4.1 millones, Puebla 3.9, Chiapas 3.8 millones de personas, Jalisco 3 millones. Podemos saber qué pasó con la pobreza en los estados, en los municipios. Sabemos que en Veracruz bajó la pobreza, en Chiapas bajó la pobreza, en Puebla subió la pobreza en los últimos 2 años, también en Jalisco aumentó, en Nayarit subió mucho. Eso lo podemos saber hoy. ¿Qué implica? Bueno, eso es un dato que antes no teníamos para los gobernadores y para los estados. Antes era muy extraño que pareciera que la pobreza era solamente un tema federal. La pobreza subió, debe ser por el gobierno federal. Pero hoy hay claro una cosa que parece una verdad, pero grullo, pero hay que decirlo. La pobreza del país, de todo el país en México, es ni más ni menos que la suma de la pobreza en cada uno de los estados y a su vez en cada uno de los municipios. Por lo tanto, hacer visible la pobreza en los estados y en los municipios ha permitido
tomar en conciencia que hay que hacer mucho en los estados y en los municipios en materia social y en materia económica para que la pobreza no suba en todo el país. Entonces, hemos llegado hasta ahí y también hemos llegado a medir fondos de aportaciones como el ramo 33 y vemos qué está pasando con esos fondos. Mucha opacidad en los estados, honestamente. Ya ha habido una transformación importante en la que participamos junto con la Sedesol para modificar el FAIS, sí, que es un avance. De aportaciones. El Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social ha sido un avance importante y ojalá lo aprovechemos a partir de 2014. Pero hay otra parte en la que no hemos llegado porque la ley no nos lo permite, que es la evaluación de programas, de todos los programas a nivel estatal y municipal. Ahí falta mucho por hacer. ¿Tu posición sería que el Coneval debería tener esas facultades o debería el país promover que cada entidad constituyera un Coneval estatal? ¿Cuál sería el diseño, digamos, de la república que tú tendrías en mente si pudieras aconsejar a quienes pensarían un sistema de evaluación que lograra realmente hacer lo mismo que Coneval, entidad por entidad, y evaluar estos 2.500, 2.600 programas? ¿Tú estarías en qué posición? ¿En Conevales estatales o un organismo central, federal, que hiciera esto en toda la República? Déjame ponértelo así, yo haría una cosa mixta. Es decir, ya hay hoy en día 3 o 4 estados que tienen sus instancias de evaluación ¿Solo 3 o 4? ¿Sí? El DF, ¿no? El Estado de México, Puebla tenía uno, luego lo desapareció, Yucatán está construyendo el suyo, han sido bien poquitos. Y es importante que la evaluación tenga un elemento local, es bien importante que eso suceda. Pero también es importante que haya una instancia también central que ayude a coordinar todo eso. Que certifique la calidad de los que procesos. Coordine, que analice, porque si no, pues el peligro es que algún estado pues, tenga su instancia de evaluación pues, a modo del gobernador, ¿no? Que ya ha pasado, que de pronto ante un dato de Coneval el Estado o el gobernador decide o encarga alguna evaluación para demostrar que su programa sí realmente en su administración tuvo un éxito de algún tipo. Para evitar esa parte, para ser transparentes en lo que pasa en los estados, me parece que una instancia que coordine a nivel central es importante. Me parece que viéndolo de manera optimista, que esta reforma al Coneval, ese elemento sí es novedoso. Ese elemento está ahí y parecería Ojalá estuviera ya que se puede hacer algo en la ley secundaria para que ese tema de coordinación esté mucho más claro en la evaluación de los estados. Insisto, los estados falta mucho por hacer. Tengo también que decirlo que han hecho ejercicios de evaluación a lo mejor aislados, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Ya el tema de evaluación, Mario Luis, me parece que ya desde hace unos años ya es un tema donde no habría para atrás, ¿no? Tanto a nivel de los funcionarios públicos federales como empezando con estados, el tema de evaluación ha empezado a tomar fuerza y me parece una buena idea. Yo creo que a nivel federal no podríamos haber logrado el avance en evaluación sin la participación de los funcionarios públicos en todas las secretarías que tienen que ver con lo social, ¿no? Hoy ya hablas tú de evaluación en Sedesol, por supuesto, en Zagarpa, en economía, en salud. Y ese cambio de cultura me parece que está ahí. Y en buena parte fue por la Ley General de Desarrollo Social de hace ya casi 10 años y por la creación de un Coneval que ha coordinado, yo creo que bien la evaluación a nivel federal, empezando por lo federal, ¿no? Vamos a un corte, estamos hablando del Coneval. Sin duda hay espacios para fortalecer, mejorar el Coneval y que realmente se convierta en una política de Estado en todas las entidades, como bien nos dice Gonzalo. Ahora hablaremos en el siguiente corte sobre qué elementos debemos estar muy atentos en este proyecto que probablemente lleve a una ley específica de evaluación o una ley del Coneval para no perder lo que se tiene, credibilidad, y para definir qué entendemos entender en lo social cuando nos dice el Ejecutivo que este proyecto de ley le dará mayor autonomía al Coneval. Exactamente de qué están pensando los que deciden hacer estos cambios. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social.
Gonzalo, creo que has logrado y comunicado que finalmente el Coneval, después de estos 8 años, pues constituyó un proceso operativo con personajes que sin duda tienen credibilidad, una transparencia operativa que nos permite ver en la página cómo calculan y qué calculan. Entonces, si estos elementos están ahí, ¿cuáles son los elementos que has recogido sobre la necesidad de reformar a Coneval? O sea, ha habido planteamientos en el Senado, donde ha habido propuestas de algunos senadores para justificar esta reforma. ¿Cuáles son los que tú recogerías en términos de la razón de hacer esta reforma e incorporarla a la reforma política, que también es un tema en sí mismo? Pero vamos al tema fundamental. ¿Qué has recogido del planteamiento de los legisladores? ¿Por qué había que constituir la autonomía del Coneval cuando en la práctica es un órgano con una alta credibilidad? Yo diría de los más altos, sorprendentemente. Entonces, ¿cuáles han sido las razones que tú has escuchado? Mira, el Coneval y quienes trabajamos en el Coneval hemos sido muy respetuosos del Congreso. Si el Congreso crea el Coneval, claro, pues hay que hacer lo que la soberanía dice y seremos y seguiremos siendo respetuosos del Congreso. Si hoy el Congreso decide modificar el Coneval hacia una autonomía, lo respetaremos siempre y hacia allá caminaremos, ¿no? Ahora, sí es importante comunicarle, como lo hemos dicho a veces de manera personal a los legisladores, hay que comunicarles, Mario Luis, esto que hemos platicado, que el Coneval en los hechos ha sido autónomo, ¿no? Eso hay que decirlo. Por supuesto, el mejor juez está fuera de Coneval, sí, pero hay que remarcarlo porque de repente ahí escuchaba en alguna exposición de motivos de la autonomía del Coneval que el Coneval pues, ha estado supeditado al Ejecutivo, lo cual, pues... En términos jurídicos puede ser que sea... No hay ningún ejemplo, ni uno solo, en donde podamos advertir que el Coneval hizo lo que el gobierno ha querido. Es más bien el Coneval muestra lo que las cifras dicen, ni más ni menos. Si eso ha sido una noticia buena o mala para algunos gobernantes o congresistas, pues es una pena porque lo que hay que decir es lo que la realidad muestra. Entonces, yo reforzaría, y lo diría con todo respeto al legislativo, que la motivación no debe ser el pensar que el Coneval ha estado sesgado, sino que hemos dicho lo que hemos dicho. Es posible que podamos reforzar la autonomía por el hecho de que el Coneval no esté en el gobierno federal directamente o no esté en la sede Sol. Me parece que eso puede ayudar, ¿no? Sin duda. Tener autonomía presupuestal también es importante, ¿no? Mañana podría alguien decir, bueno, pues vamos a quitar el presupuesto al Coneval porque dijo malas noticias. No ha pasado hasta el momento. Insisto que los gobiernos del 2006 a la fecha han sido profundamente respetuosos con el Coneval y me parece que viceversa. Entonces, un primer tema es que el Coneval ha sido y es autónomo en los hechos, ¿no? Y también lo que hay que plantear es qué posibles focos amarillos puede haber con la reforma y la autonomía del Coneval para hacerla autónoma legalmente. Pues hay varios focos amarillos. Digamos, podríamos tener una paradoja. Se podría tener una autonomía jurídica, pero se podría perder credibilidad porque el proceso operativo y designación puede modificarse. Eso es lo que nos quieres alertar, de que la autonomía jurídica en sí misma tiene un riesgo en términos de perder esta parte operativa de elección de sus miembros, tu misma designación. O sea, no hemos hablado de esto. Tú eres una designación del Ejecutivo Federal. Así es. Y como tal, pues está la voluntad del Ejecutivo Federal de designar a sus funcionarios. Ha habido, a mi juicio, latino de mantenerte en estos años. Gracias. Y con eso, con este grupo de trabajo. Pero también eso está en la atención de un organismo autónomo. ¿Quién va a designar a los que van a dirigir el Coneval en los próximos años? ¿Hay alguno? Dame los dos escenarios. Yo creo que cualquier cambio de cualquier institución genera oportunidades y genera riesgos, ¿no? Me centro en algunos focos amarillos potenciales. Hoy por hoy, ya lo decíamos, los consejeros del Coneval no tienen ningún respaldo partidista, ¿no? No es que digan, pues es que a mí me puso los amigos del PAN, los del PRD, los del PRI. Con la reforma
esa potencialidad está ahí. Y ese es el primer foco amarillo. Dado que hoy en la reforma es la Cámara de Diputados quien elige y quien va a elegir a los consejeros, cuando esté la ley secundaria, pues un peligro es que se partidice y haya cuotas partidarias. Lo que hemos visto en los organismos autónomos, que pareciera ser que hay una negociación de a ti te tocan 2, a ti te tocan otros 2, y a cambio de estos 2 tú me permites que yo designe en otra esfera de otro organismo. Eso lo hemos visto y eso sin duda es un riesgo. Actualmente, déjame recapitular para el auditorio, o sea, tenemos una convocatoria abierta, académicos reconocidos con una historia, se registran y el Consejo Nacional, donde hay 44 personas, solo 6 del Ejecutivo, hay incluso legisladores, ¿no? Está el presidente de la Comisión de Desarrollo Social, digamos, están todos los secretarios de Desarrollo Social, eligen a estos consejeros. Es el modelo actual. El que se propone, o por lo menos está en proyecto, es que sea la Cámara, como se eligen a los consejeros del IFE. Solamente en la Cámara de Diputados en esta ocasión. Entonces, pasamos de una elección que la han hecho los estados, municipios, el Congreso y el Ejecutivo, a una elección que solamente incluye al Congreso y a la Cámara de Diputados. Y que refleja el balance de poder y de equilibrios partidistas. Ahí, por supuesto, pueden haber buenas noticias en la forma en que la ley secundaria se genera y se creará para que haya candados y que no suceda el elemento partidista. Pero ahí está, digamos. El candado sería que fuesen miembros o que hayan participado en el SNI, que sean académicos, serían los candados que podríamos subrayar, que ojalá considere el legislador. Yo creo que se siga subrayando el tema de la academia, de las credenciales académicas, de las credenciales no partidistas y de que no haya habido nadie con cargos de elección popular. Yo creo que ese elemento es bien importante, porque, digamos, por supuesto, los partidos políticos están ahí, su origen es tomar el poder, para eso son los partidos políticos, sí, y qué bueno que existen. Legítimamente así, ¿no? Es. Qué bueno que existan esos partidos que busquen por medios legales el poder, pero que ese poder no llegue a elección de consejeros académicos, porque si no se desvirtúa. Imagínate, Mario Luis, la discusión en el Coneval Futuro sobre la medición de la pobreza, si hay 2 consejeros pues, respaldados por el PRI, 2 por el PAN y 2 por el PRD, pues sería una discusión no académica, sino totalmente política. Entonces, reforzar la parte académica es una. Una segunda bien importante desde el punto de vista de lo histórico es que los consejeros sigan siendo de tiempo parcial y no de tiempo completo, ¿no? Actualmente, ¿esto qué implica? ¿Siguen trabajando en sus universidades, en sus centros de estudio? ¿Qué implica? Hoy los consejeros del Coneval son de tiempo parcial. Implica que siguen trabajando como su trabajo principal las universidades, van al Coneval muchos días del mes, pero siguen con esa separación. No son funcionarios públicos. Es decir, eso les da una libertad todavía mayor, ¿no? Entonces, un tema de libertad, un tema de retomar lo académico para aplicarlo a la política el vínculo pública permanente y viceversa, de lo académico hacia el ese Coneval. elemento es fundamental, ¿no? Y ya no decir el hecho de que pasarlos de tiempo parcial a completo sería un incremento presupuestal bastante grande. Está en el proyecto de... No dice nada la ley, pero pues, yo señalaría como un foco, pues que hay que conservarlos de tiempo parcial. Aumentaría el costo por el sueldo y además pues cada consejero va a requerir pues, una secretaria y unos ayudantes y unas computadoras. Y podrían perder el vínculo con la academia que tanto nutre la reflexión en Coneval. Entonces, en el día a día los consejeros, y además se observa, Mario Luis, cómo lo que están aprendiendo y trabajando en la academia permanentemente lo aplican a lo que sucede en el Coneval. Ese vínculo ha sido bien importante. Entonces, ese es otro elemento muy, muy importante. Un elemento también que hay que señalar es, parecería que el espíritu de la reforma hace al Coneval como un juez supremo que nada más tiene que señalar, ¿no? Y yo creo que la evaluación es mucho más compleja que esa. La evaluación incluye también el que las evaluaciones sean para mejorar los programas sociales. No solamente jueces supremos para señalar los errores de todo el mundo. No, si hay errores hay que decirlo. Pero un espíritu bien importante es que sea un elemento de mejora y no solamente de señalar
solamente la parte mala, sino hay que mejorar, hay que señalar con independencia cómo estamos. Eso hay que hacerlo sin duda. Pero también hay que mejorar la política pública porque al final es lo que queremos todos. Claro, y en ese sentido, esos 3 focos amarillos, yo diría rojos, que podrían estar ahí en la tentación del legislador de pensar que es un avance cuando significaría un retroceso, está esta otra parte. O sea, ¿cuál es la vinculación hasta ahorita entre, digamos, la Auditoría Superior de la Federación, que sí está mandatada a ver cómo se gastan los recursos públicos y dar una evaluación e incluso señalar cuando ha habido mal manejo, y el IFAI, el otro organismo realmente que permite transparencia? ¿Cómo has operado en estos años? ¿Cómo pensarías que habría que pensar? Porque finalmente lo que necesitamos es un sistema de rendición de cuentas, de transparencia, de mejora continua, oportuno también, y sacarlo de esta posible tentación de ser moneda de cambio en la negociación, en el acuerdo de distintas leyes o simplemente de pagos de cuotas. Esta relación entre Auditoría Superior de la Federación, IFAI y Coneval, ¿cómo la visualizas? ¿Cómo está ahorita y cómo pensarías que debía estar? Yo creo que las 3 instancias hemos sido bastante complementarias en la práctica, ¿no? La Auditoría Superior de la Federación ha hecho un muy buen trabajo en la parte, sobre todo, de checar permanentemente que los recursos y los dineros se estén aplicando como las normas lo señalan. Esa parte es bien importante para quien nos ve y nos escucha, que es garantizar que su recurso va a lo que el programa dice. El segundo, el IFAI, tiene el objetivo de que los funcionarios públicos, yo soy funcionario público, pues que le demos a la ciudadanía la información que está pidiendo, porque la información también pertenece a la ciudadanía. Nosotros servimos a los ciudadanos, no es al revés. Entonces, pues hay que tener ese elemento de transparencia. Y la evaluación, desde el Coneval, lo que siempre ha buscado, lo hemos dicho aquí en el programa, es tratar de medir los resultados de los programas y las estrategias, ¿no? Ya no solamente es que el dinero se aplique de manera transparente, sino que se aplique con eficiencia. Hay muchas ideas de programas. Un ejemplo, a alguien se le ocurrió hace ya años, a lo mejor tú recuerdas, de ponerle a las tortillas espirulina, el alga espirulina. Pues decía, bueno, si ya la gente come tortillas, pues hay que ponerle además un alga espirulina que es nutritiva, ¿no? ¿Qué pasó en la práctica? La gente veía tortillas verdes y creían que estaban echadas a perder y no fue una buena idea. Es decir, hay que medir si los programas, además de ser buenas ideas, tienen resultados. Es lo que hace el Coneval y me parece que nos podemos seguir estrechando lazos importantes entre las 3 instancias. Y por ello, yo creo que en la reforma, Mario Luis, hay que seguir tomando las cosas buenas que ya se hacen y no inventar hilo negro. Por supuesto hay que mejorar, todo es perfectible. El Coneval es perfectible, el IFAI es perfectible, el IFE es perfectible. Hay que perfeccionarlo, pero hay que tomar las cosas buenas. Hay elementos que ya están en la Ley General de Desarrollo Social, la que crea el Coneval, que yo tomaría y retomaría en la ley secundaria del Coneval. Yo retomaría cosas precisas de esa ley para replicarlas en el Coneval autónomo y no tener la tentación insisto, de partidizar, de que el poder sea lo más importante en ese proceso, que tiene que ser estrictamente técnico. Sí, innovar, pero logrando consolidar lo mejor. No deja de ser, digamos, extraño que en el proyecto de reforma política se haya incorporado el Coneval. Parecía ser que hay cierta sospecha de que el Coneval debe estar en esta neutralidad, deja de ponerlo en términos positivos, de no ser atrapado en ninguna de las visiones de poder que legítimamente están en el Congreso. En ese sentido, bienvenida a la reforma, siempre y cuando, como bien dices, haya la capacidad para mantener lo que bien se ha hecho. Vamos a un corte y regresamos en un momento al Estudio de México Social.
Gonzalo, sin duda has sido muy enfático en términos de que hay algunos puntos a cuidar, pero también hay una oportunidad de que Coneval realmente sea un instrumento que logre mejorar en toda la República. ¿Cuál sería alguno de los puntos que tú subrayarías de que ojalá el legislador, cuando haga la ley específica, pues por lo menos medite en términos, uno, de no perder lo que se tiene, esta credibilidad, y dos, avanzar? Porque en el fondo hay la sensación de que pese a los ejemplos que nos diste, mucha de la evaluación a veces es tomada parcialmente, a veces no está en tiempo real, pasa mucho tiempo y el presupuesto nuevamente repite recurso al mismo programa que ustedes ya señalaron, que no tiene claros objetivos, que no realmente sabemos cuál es la población beneficiaria, que no sabemos realmente cuál es el impacto deseado. O sea, ustedes han sido muy contundentes y sorprendentemente el Ejecutivo y el legislador le vuelve a asignar recursos, lo cual está en su, digamos, responsabilidad y en su mandato. Pero también hay una sensación de que a veces nos quedamos muy cortos. ¿Dónde hay oportunidad? ¿Dónde señalarías puntos que ojalá logre este nuevo Coneval a partir de este año, si es que tenemos la ley, logre realmente pues, lograr que podamos hacer mucho más y con mayor impacto con los recursos que se destinan hoy a lo social? Pues hay siempre varias ideas para mejorar las cosas que se hacen. Una es, ya decíamos, tener mayor incidencia en lo que pasa a nivel local, en los estados y municipios, ¿no? Que ahí se entre con más claridad y se pueda coordinar mejor evaluaciones locales en donde podríamos aprender muchísimo y mejorar muchísimo, ¿no? Ya se está empezando a hacer con el cambio en el FAIS reciente, el Fondo de Aportaciones del Ramo 33 de Infraestructura Social, me parece que es un buen ejemplo en este año 2014 de lo que se puede hacer a nivel local. Un segundo elemento es tener mayor incidencia en que las recomendaciones, hallazgos del Coneval, pues tengan aún más eco y se hagan más cosas a partir de se modifiquen cosas. Y no solamente en el Ejecutivo, también en el Congreso, ¿no? O sea, una paradoja es que el Congreso crea al Coneval y después no siempre el Congreso utiliza la información del Coneval para determinar lo que tenga que determinar. Uno de ellos es el presupuesto, que también en la Cámara de Diputados les toca. Entonces, que el Congreso utilice más información del Coneval me parece un elemento importante. Hay una controversia, siempre la habrá en materia de evaluación, si hay que hacer las recomendaciones vinculantes o vinculatorias, ¿no? Ahí hay que tener cuidado porque tampoco uno quiere pensar que el Coneval sea quien dirija la política social de este país, pues para eso hay pues, un presidente y una secretaria de Desarrollo Social. Más bien que se escuche la voz del Coneval cuando se toman decisiones. Me parece que son dos áreas bien importantes de mejora potencial en lo que se está haciendo actualmente. Y está el otro tema, los datos sociales. También tenemos un enorme, yo diría, hueco. O sea, sin duda tenemos datos que miden lo social, pero hay muchas dimensiones de lo social que no hay datos. No porque no sean medibles, simplemente porque no se ha tomado la decisión del instrumento, por esencia, que es el INEGI, para avanzar ahí. Y yo creo que ahí tienes también una oportunidad. Necesitamos más datos sociales y creo que el Coneval ojalá tuvieran una manera de incidir en esta parte. Es cierto. Uno siempre quiere tener mayor evidencia, mejor evidencia en varias áreas para tomar mejores decisiones. Una en la que estamos trabajando ahorita, por cierto, con salud, con el INEGI para ver cómo lo hacemos, es cómo podemos medir con mayor claridad el acceso efectivo a los derechos sociales. Porque una cosa es cobertura. Sí, claro. Que los niños vayan a la escuela, pues, o padrones, ¿no? O sea, que dicen que tanta gente está en el padrón. O los padrones únicos de beneficiarios. Y estas extrapolaciones que porque cientos o miles tienen una tarjeta, se multiplica por la población, el promedio familiar, y se da por sentado que el conjunto total, los 100,000 por 4 son los 400,000 que tienen acceso a un programa. Es una regla de 3 que en lo social es sumamente riesgosa. Con más claridad en quiénes son las personas que le estamos dando el beneficio del programa, cuántos se duplican, cuántos se complementan, los padrones de beneficiarios, hay mucho por hacer, y también indicadores, insisto, de acceso efectivo a los derechos sociales, ¿no?
cuál es la calidad y el servicio y la disponibilidad en salud, en educación, en seguridad social, y no quedarnos solamente en la parte de cobertura, que es un poco más sencilla de medir. Nos aporta mucho, pero entonces me parece que es otra área donde uno puede mejorar en la relación, que tenemos una muy buena relación con el INEGI, en los indicadores, en la forma de medir las cosas. Ahora, por una parte tenemos esta tensión, y ojalá nos las puedas explicar. Por una parte tenemos el Instituto Nacional que evalúa el sector educativo, autónomo. Ahora tendremos el Coneval, que digamos hace una evaluación de ramos federales, ramo 20, etc. Y tenemos también otros organismos que hacen evaluación del sector salud. Entonces, ¿cuál debería ser el diseño? Organismos que evalúen sectores, una gran estructura que evalúe todo, el Coneval, porque yo veo esta tensión y no queda claro si el INE es el especialista en educación. Ustedes tienen un mandato, Salud tiene organismos que evalúan también su actividad, entonces también tenemos varios entes evaluadores que se comunican, y se comunican mucho por los responsables que tienen la responsabilidad de hacerlo. Pero no me queda claro hacia dónde vamos, a un gran ente evaluador. ¿Y Coneval va a evaluar todo de todos? En la práctica lo que hemos hecho es coordinarnos mucho y Coneval evalúa lo social y lo social es muy amplio. Por eso, entonces, entendido. Es más allá de CEDESOL, por cierto. O sea, pero nos acordamos en coordinarnos, por ejemplo, con el INE y hemos venido nosotros evaluando programas que son de subsidios y que no lo puedes alejarlos del desarrollo social. La educación es algo central del desarrollo social. Sí. Hemos evaluado programas y el INE, hay que mejorar ahora que cambien los dos instancias a la autonomía. El INE se ha enfocado ahorita más en alumnos y maestros, ¿no? Pero hay que hacerlo. Igual que en salud nos hemos acoplado muy bien. Hay una Dirección General de Evaluación en Salud, también en Seguro Popular, igual en Reforma Agraria, en SEDATU, hoy SEDATU y SAGARPA. Entonces, en general nos hemos acordado en la mayor coordinación y también con los amigos de Hacienda y la Función Pública. Esto habría que crear una estructura institucional, porque claro, sé que pasa, y pasa por la responsabilidad y el conocimiento de ustedes, entre ustedes, pero la evaluación de la seguridad social, por hablar de un ente fundamental también, o esta idea de un nuevo sistema de protección social. Entonces, yo creo que ojalá en este proyecto de ley del nuevo sistema de evaluación nacional que mandata, déjame decirlo así, la constitución de un Coneval, en el cual se preserva, ojalá, esta integración académica, digamos, no atrapada en el quita y pon de los partidos en la Cámara. Ojalá también haya esta capacidad de pensar en un sistema de evaluación de lo social en el sentido más amplio, pero de una manera institucional, porque ya tenemos un INE autónomo, tendremos un Coneval autónomo, y tenemos estas otras partes, un INEGI autónomo. Más lo que se acumule de autonomía. Decía un especialista, ¿no? Hoy, aparte de los 3 poderes, tenemos el cuarto de los organismos autónomos, ¿sí? Como si, y eso va a requerir un nuevo diseño institucional. Entonces, yo creo que en ese sentido, ojalá en las discusiones, no sé si compartes, haya esta discusión de cómo articular institucionalmente un sistema nacional de evaluación, pues que va más allá del Coneval, y la discusión del Coneval en sí mismo, si va a ser el ente normativo de toda la evaluación social, sea la que sucede en salud, educación, seguridad social, trabajo, grupos vulnerables, grupos indígenas. O sea, creo que hay una tensión ahí. Totalmente de acuerdo. Que no sé si... Que esta ola de autonomías y de cambios también generen esa coordinación para que no haya una problemática. Y yo creo que se puede hacer eso, se debe hacer eso, que haya coordinación y sobre todo retomar lo que decíamos en toda esta plática, Mario Luis, cómo transitar a un Coneval que siga teniendo autonomía en los hechos, ¿no? Y no solamente una autonomía jurídica, ¿no? Hemos partido, y aquí lo hemos dicho, y espero que el público así lo piense también, un Coneval que desde que empezó hace 7 años, ha dicho lo que las cifras mandan. Y eso le ha generado credibilidad a lo que decimos. Si sube la pobreza es porque vemos que sube. De hecho, estamos haciendo una evaluación y a quien ha conocido al Coneval y conoce en la Cámara de Diputados, en el Ejecutivo, en los locales, incluso en la gente externa, nos da 75% de aceptación
y de calificación en el desempeño de nuestra labor. Las policías andan por 20%, el Congreso es también bajo. El Coneval tiene 75% en esa población en general. Hay que preservar esa credibilidad y hay que poner atención que la transición no sea un paso para atrás, en el cual, pues aquí partidicemos una discusión que eminentemente tiene que seguir siendo técnica, ¿no? Pues muchas gracias. Vamos a hacer el corte final. Gracias, Gonzalo, por estar y explicarnos hacia dónde debe tender esta construcción de un sistema nacional de evaluación que fortalezca y, como bien dices, preserve la credibilidad del Coneval, que sin duda está anclada en esta realidad de que hay expertos, académicos, una dirección colegiada que permite pues, tener esto, la noción de que los datos son los datos y las mediciones nos dan el resultado que pueden dar estos datos. Muchas gracias, Gonzalo, por estar en el Estudio de México Social. Gracias por la invitación, Juan.